los pagos. ¿Se efectuarán ventas al crédito? Nos habíamos quedado por los vehículos, licenciada. Sí, ¿verdad? Solo déjenme, voy a marcar lo que ya habíamos trabajado. Se efectuarán compras, se efectuarán pagos, se adquirirán los inventarios. Ay, Dios, ¿dónde está? Se espera. Maquinaria y equipo. No, es que estoy viendo las ventas al crédito y los pagos, pero no. Se adquirirá, se efectuará un pago, se efectuarán compras, se cancelará, aquí está, se efectuarán cobros. Esto ya lo habíamos trabajado, o sea, las ventas al crédito y los cobros para trabajar las cuentas por cobrar, eso ya lo habíamos hecho. Los inventarios les comenté de que como ya nos estaban indicando acá cuánto era el dato de los inventarios, no lo voy a trabajar acá porque ya no lo están dando acá, lo vamos a trasladar directamente. De maquinaria y equipo dijimos que no había movimiento, ¿verdad? Se quedó con 40,000. ¿Y vehículos ya lo habíamos trabajado? Sí, ya, licenciada. Ya, ¿verdad? Entonces teníamos ya trabajado lo que era vehículos. Para los vehículos habíamos, el dato que teníamos era que íbamos a adquirir un vehículo por 15,000 hasta acá. Como firmamos un pagaré, eso ya es otra cuenta aparte, ¿verdad? Pero solo tomamos en cuenta la adquisición del vehículo. Entonces, solo para retomar un poquito con la información. Ok, entonces ya habíamos trabajado las cuentas por cobrar. Solo lo voy a colocar acá, lo que habíamos trabajado. El ingreso que se iba a caja, creo que lo tengo con color amarillo, ¿verdad? Sí. Ok, maquinaria equipo habíamos dicho que se quedaba igual porque no tuvo movimiento. Solo lo estaba dejando ahí reflejado para que no se nos olvide trasladarlo. De vehículos teníamos un saldo inicial según balance de 20,000. La adquisición, ¿verdad? La compra que hicimos del vehículo, 15,000, por lo tanto la cuenta me queda en 35,000. La adquisición, aquí no hay salida de efectivo porque lo hicimos a través de un documento, entonces eso nos va a generar un documento por pagar. Solo el saldo final, ¿verdad? Que es el que trasladamos a nuestro balance general proyectado. Hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Sí, licenciada. Bien, entonces, según el orden, nos correspondería trabajar la cuenta de depreciaciones porque está por separado, entonces, bien, tenemos depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones tiene un monto de 18,000 según el balance general inicial. Acá, pues lo que tenemos que tomar es el dato que nos están dando del gasto anual por depreciación. ¿Sí? En el inciso 3 nos dice que vamos a adquirir un vehículo y la depreciación anual, ¿verdad? En general es de 8,000 quetzales. Entonces, lo trabajamos con la cuenta de depreciación acumulada. Bien, según el balance, el saldo inicial de la depreciación es de 18,000 quetzales. La depreciación es de 8,000, si no estoy mal, ¿cuánto dice? 8,000 quetzales. Aquí les estoy colocando abono. ¿Por qué? Porque recordemos que la cuenta de saldo acreedor, cuando la abonamos, aumenta, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice abono, ¿sí? Pero corresponde a la depreciación. Por lo tanto, ya acumulado, ¿verdad? Lo sumo. Mi saldo final es de 26,000 quetzales. Aquí, si ustedes ven, no está con signo negativo como está en el balance, ¿verdad? Porque lo traslado ya rebajando mis activos fijos, pero cuando ya lo traslado al balance. Aquí solo estoy acumulando la depreciación, ¿verdad? En base a la información que me dieron.
Cuando ya traslade esta información al balance, pues va a pasar restando mis activos fijos. Bien, entonces, según el orden, ya trabajamos las cuentas del activo. Ahora nos vamos a las cuentas de pasivo. La primera cuenta que tenemos es proveedores. Proveedores está con 5,200. ¿Qué aumenta o qué disminuye la cuenta de proveedores? Aumenta las compras a crédito y disminuye los pagos. Lo aumenta las compras al crédito y lo disminuye los pagos. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos. Tenemos compras al crédito. Sí, en el inciso 6. Se efectuarán compras al crédito de 48,000 quetzales. Y en el 1 dice, el pago a proveedores será de 43,000. Entonces tenemos compras al crédito y pagos a proveedores, ¿verdad? Entonces, mi cuenta de proveedores parte de un saldo inicial según balance de 5,200, según el balance general inicial. Las compras que vamos a realizar al crédito, según la información que nos están dando, es de 48,000 quetzales. Esas, de igual forma, las veríamos registradas en el estado de resultados. Los pagos que vamos a realizar, según la información, es de 43,000 quetzales. Estos pagos es una salida de efectivo, ¿verdad? Por lo tanto, es un egreso. Es un egreso que lo vamos a trasladar posteriormente al presupuesto de caja. En el rubro de egresos, ¿verdad? Y tenemos nuestro saldo final. ¿Cómo lo calculamos? Saldo inicial más las compras menos los pagos y tengo mi saldo final. Ese saldo final es el que trasladamos al balance general proyectado. ¡Ay, qué calor! Ok. Bien, antes de pasar a la otra cuenta, porque vamos a crear una cuenta, no sé, pregunto, ¿estamos bien hasta acá con la cuenta proveedores? Licenciada, ¿podría subir un poco, por favor, para ver el inicio? Sí, con mucho gusto. Esto es lo que trabajamos ayer. Gracias. Lo que trabajamos ayer, digo yo. Lo que trabajamos la semana pasada. Ayer todavía no estábamos en clase. Ok. Esto. Okay. Bien. Entonces, veamos ahora. Según la información. Bien, según el orden, nos tocaría el préstamo fiduciario, ¿sí? Pero aquí vamos a generar una cuenta porque en el inciso 3, con la adquisición del vehículo, nos están diciendo que la compra la hicimos firmando un pagaré a un año plazo. O sea, a un año vamos a pagar el vehículo, ¿verdad? Y por ende se firmó un documento. Entonces vamos a crear la cuenta, como es una cuenta a corto plazo en pasivos, la cuenta documentos por pagar. ¿Sí? Entonces vamos a generar primero la cuenta de documentos por pagar.
Aquí la estoy creando. Documentos por pagar. Estoy haciendo énfasis en el inciso número 3, ¿verdad? Que es la compra del vehículo. Firmando un documento. Como no existe la cuenta, ¿verdad? Porque no había cuenta de documentos por pagar, el saldo es 0. Está con saldo 0, que la estamos creando. El pagaré, que sería lo que aumenta la cuenta por cobrar, ¿verdad? Por eso es que le coloqué abono. Es el documento. Y el saldo que me estaría quedando al final, ¿verdad? En la cuenta de documentos por pagar, serían los 15,000, que ese es el dato que voy a trasladar a mi balance, ¿verdad? Porque me va a quedar por pagar. Ok, veamos ahora la cuenta que sigue es préstamo fiduciario 2,000 quetzales. ¿Qué aumenta y qué disminuye el préstamo fiduciario? O cualquier préstamo, ¿qué lo aumentaría y qué lo disminuiría? ¿Intereses? Los intereses, sí, solo que los intereses se trabajan por separado. O sea, sí se calcula el pago de intereses, pero es por separado, porque esta cuenta lo que se trabaja es el capital. Disminuye el pago y aumenta un préstamo o algo que uno solicite más de ese préstamo, ¿no? Que me enredo. Efectivamente. Muy bien, o sea, lo aumentaríamos con un nuevo préstamo, ¿verdad? O aumentando el que ya tenemos. Y lo disminuimos con un pago. Entonces, en este caso, según la información que tenemos acá, 7. solo nos hablan de la cancelación, ¿verdad? Se cancelará el préstamo fiduciario. Cuando dice así, es toda la totalidad. Sí, como no dice el monto, ¿verdad? Ahora si dijera se cancelará el 50% o 1,000 quetzales o el monto, pues lo trabajamos en ese caso, ¿verdad? Pero aquí nos dice se cancelará, estamos hablando de la totalidad, ¿verdad? Porque no nos dicen el monto, es total. Entonces el total serían los 2,000 quetzales que tiene el préstamo, ¿verdad? Entonces, este va a quedar sin saldo, por supuesto, en el balance. Entonces, mi préstamo fiduciario está iniciando con un saldo de 2,000 quetzales, según balance inicial. Estamos haciendo el pago total, ¿verdad? Los 2,000 quetzales. Este pago representa una salida de efectivo, por lo tanto, se va a caja, al presupuesto de caja, ¿verdad? En el rubro de egresos. Y mi saldo final, pues, va a quedar con 0. Por ende, ya no lo voy a trasladar, ¿verdad? Porque ya me quedó con saldo 0. Bien. La otra cuenta que tenemos ya sería la de pasivo a largo plazo. Aquí nos habla de hipotecas. Tiene un saldo de 36,000 quetzales. Al igual que la anterior, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cualquier tipo de préstamo, lo aumenta un nuevo préstamo o una ampliación, ¿verdad? Del que ya tenemos y lo va a disminuir un pago. Aquí dice hipotecas, pero recordemos que hay varias palabras, ¿verdad? Que podemos utilizar siempre hablando de un préstamo. Aquí, por ejemplo, puede decir un préstamo a largo plazo, ¿verdad? Un préstamo mayor a 1 año, préstamo o la hipoteca es lo mismo. Les comento esto porque a veces dice se cancela del préstamo
1,000 quetzales. Y cuando me dicen, no, es que no había préstamo. Sí, pero decía hipotecas y hipotecas es lo mismo, ¿verdad? Entonces, solo tenemos que tener cuidado que a veces hay palabras pues, que son iguales, ¿verdad? O sinónimos. Entonces, en este caso, veamos si tenemos un nuevo préstamo. No, solo nos está diciendo que vamos a efectuar un pago de 12,000 quetzales de la hipoteca. Bien, entonces la hipoteca tiene un saldo inicial de 36,000 quetzales, según el balance general inicial. El pago que vamos a realizar es de 12,000, según la información que nos están dando. Este pago representa una salida de efectivo, por lo tanto se va al presupuesto de caja en el rubro de egresos. Y el saldo que me va a quedar del préstamo, ¿verdad? Sería de 24,000 quetzales. Que ese es el dato que estoy trasladando a mi balance general proyectado. Bien, entonces aquí ya tenemos en este pedacito las cuentas, ¿verdad? Que teníamos de pasivos a corto plazo. ¿Sí? En donde tuvimos que crear la cuenta de documentos por pagar, ¿verdad? Por el documento que se firmó del vehículo. Y tenemos el pasivo a largo plazo, ¿verdad? Que sería este. Bien, entonces ahora ya solo nos queda trabajar el capital contable. Por un lado tenemos el capital aportado, son 26,000 quetzales. Según lo que vimos, ¿qué aumenta y qué disminuye el capital aportado? Aquí en este caso le aumentaría lo que aportan los accionistas. Las aportaciones de los accionistas, ¿verdad? Y lo disminuye cada vez que se sale un accionista. Exacto. Muy bien. Entonces, veamos. Los accionistas aportan 10,000 quetzales. Según información, eso sería nada más, ¿verdad? Entonces, nos vamos. El capital inicial es de 26,000. El aporte que hicieron los socios, 10,000 quetzales. Este aporte representa un ingreso, ¿verdad? De efectivo, entonces, pues se va al presupuesto de caja en el rubro de ingresos. Y el saldo que nos quedaría capital sería de 36,000 quetzales, que ese lo vamos a trasladar a nuestro balance general proyecto. Ok. Y por último tenemos las utilidades acumuladas, 3,300. ¿Qué aumenta y qué disminuye la utilidad acumulada?
La utilidad del periodo aumenta y disminuye el pago de dividendos. Ok, muy bien, por un lado lo aumentaría la utilidad proyectada, ¿verdad? Y lo disminuye el pago de dividendos. En este caso, pues lo vamos a trabajar de una vez con los dos, ¿verdad? Porque se espera una utilidad de 6,000 y nos dice que vamos a pagar dividendos de 3,000 quetzales. Entonces tengo utilidades acumuladas, partimos de un saldo inicial según balance de 3,300. La utilidad según la información que está proyectada para el 2025 asciende a 6,000. Esto lo veríamos reflejado en el estado de resultados, ¿verdad? Porque ahí vemos la utilidad del ejercicio. El pago de dividendos, según la información que nos están dando, es de 3,000 quetzales. Este pago representa una salida de efectivo, por lo tanto, se va al presupuesto de caja en el rubro de egresos. Y el saldo que nos va a quedar al final, ¿verdad? Que sería el saldo inicial más la utilidad menos el pago de dividendos. Mi saldo final, 6,300. Muy bien, entonces aquí ya tenemos todos los saldos. Lo que nos corresponde es ahora trasladar los ingresos y los egresos, ¿verdad? Que tenemos a nuestro presupuesto de caja. Entonces, veamos, ahorita se los proyecto. Bien, primero vamos a trasladar los ingresos. En ingresos, bueno, primero vemos lo que teníamos en el balance inicial, ¿sí? Según balance inicial, tenemos un saldo en efectivo de 2,500. Con eso vamos a partir. Entonces, mi saldo inicial según balance, 2,500. No me puedo olvidar de trasladar el saldo inicial según balance, ¿verdad? Adicional a eso, pues los que mi saldo inicial. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Es aquí 2,000 las cuentas por cobrar. Los 62,000 que corresponde a las cuentas por cobrar. Y el otro que tenemos es el aporte que hicieron los socios de 10,000. Entonces, si vemos, sumamos, ¿verdad? Nuestros ingresos, un total de 74,500. Por 43,000. Después tenemos el pago que hicimos del préstamo fiduciario, 2,000.
el pago. Sumo mis egresos en total. 60,000. La diferencia, ¿verdad? Ingresos menos egresos, 14,500. Bien, entonces aquí ya determino cuál va a ser. Pero este es el que voy a trasladar a mi balance general proyectado. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, entonces ya teniendo este dato, pasamos a trasladar todos los saldos finales a nuestro balance general o de situación financiera proyectada. Ay, solo que aquí no es 24, es 25. Bien, en el mismo orden, ¿verdad? Tenemos activo corriente o circulante. Traslado mi efectivo. El efectivo es el dato que acabo de calcular acá, ¿verdad? Los 14,500. Entonces mi saldo inicial sería de 14,500. Después ya solo traslado mis saldos finales, empezando por cuentas por cobrar. Me quedó un saldo de 14,000. De inventarios ya nos habían dado con cuánto nos íbamos a quedar en inventarios. Solo confirmemos en la información que tenemos, que era lo único que estaba pendiente acá. Los inventarios finales en el 2025 reflejan 14,000 quetzales. Ya no nos falta nada que trabajar, entonces solo confirmando 14,000 quetzales es lo que tengo que trasladar. Ok, 14,000. Sumo mi activo corriente, 42,500. Ahora, en el no corriente, teníamos la maquinaria que solo lo dejamos registrado, ¿verdad? No tuvo ningún movimiento la maquinaria de equipo, 40,000. Y vehículos con 35,000. Tengo maquinaria entonces con 40,000 que no tuvo movimiento. Lo traslado igual. Los vehículos sí, me quedo con un saldo final de 35,000. La depreciación acumulada me quedó con un saldo final de 26,000. Aquí sí ya pasa rebajando mis activos fijos, ¿verdad? Por eso es que pasa restando. Al hacer la operación, mis activos no corrientes o fijos me suman 49,000.
Activo corriente más activo no corriente, el total de activo me suma 91.500. Bien, ahora veamos del lado del pasivo. Empezamos con la cuenta proveedores, 10.200. La cuenta de documentos por pagar, ¿verdad? Nos quedó con un saldo de 15.000. El préstamo fiduciario, como se quedó cancelado, pues ya no trasladamos nada, ¿verdad? Solo nos quedó los documentos por pagar. Por lo tanto, mis pasivos corrientes me suman 25.200. Y la hipoteca me quedó con un saldo de 24.000 quetzales. Entonces, si sumo mis dos cuentas de pasivo, mi total pasivo suma 49.200. Y ahora solo traslado las cuentas de capital. En capital nos quedó el aportado con 36.000 y las utilidades acumuladas con 6.300. Solo traslado el capital aportado con 36.000 y las utilidades con 6.300. Mi total de capital, 42.300 y pasivo más capital, un total de 91.500. Ok, entonces aquí prácticamente estamos concluyendo con este ejercicio. Como les digo, pues es más sencillo porque ya nos dan toda la información, ¿verdad? Entonces ya solo en base a esa información, pues tenemos que ver qué lo aumenta o qué lo puede disminuir, ¿verdad? El que viene, sí es un poquito con más complicación porque ya nos dan políticas de cobro, de pagos, etcétera. Entonces sí ya tenemos que hacer nosotros los cálculos que nos están dando acá. Licenciada, ¿podrías solo poner un momentito más de capital, por favor? Sí, claro. Está. Licenciada La Moreto, si podría subir hasta pasivo, por favor. O sea, lo primero es que necesito corroborar unos datos. Con mucho gusto. El pasivo empieza acá, pero no sé. O los cálculos. Ah, bueno, de los cálculos. Sí. Me imagino que desde aquí. No, lo inicial, lo que trabajamos la vez pasada. Ah, entonces los activos. Acá. Sí, activos, perdón. Gracias, licenciada. Bien. Ok. Bien, entonces pasamos con el ejercicio número 3.
Les voy a compartir. No sé. Muy bien. Veamos, dice la empresa Las Guacamayas terminó sus operaciones en el 2024 con la siguiente información financiera. Cifras en miles de quetzales. Nos dan maquinaria y equipo, 1,700, efectivo 2,000, cuentas por cobrar 200, mobiliario y equipo 1,000, proveedores 200. Los socios aportaron 3,700 más un préstamo que se contrató a 5 años con pagos semestrales a un interés sobre saldo del 18% anual por 1,500. Gastos de organización 500 amortizables en 5 años. Bueno. En el rubro de ventas nos dice que aquí nos dan estos datos, primero y segundo semestre y los totales. Nos dan los gastos fijos, también lo que corresponde al primero y segundo semestre y el total. El costo variable es el 50%, de los cuales el 40% es materia prima y el 10% es del otro variable. La depreciación es del 20% y al igual que la amortización de gastos de organización ya están incluidos en los gastos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos gastos fijos que tenemos acá, al hacer el cálculo de la depreciación y la amortización nos indica que estos datos que nos dé acá ya están incluidos acá. El ISR quedará por pagar, los gastos fijos se pagan a 30 días, los otros variables al contado, la materia prima a 60 días y la empresa vende a 60 días. Estas son las políticas, ¿verdad?, que nos están dando. En el costo de producción vamos a manejar un stock igual al otro variable. La política de inventarios, tanto para producto terminado como materia prima, es de 3 meses. La producción se elabora en base a la variación estacional. Aquí no nos dan la variación estacional, pero la podemos determinar con estos datos que tenemos acá. Con esta información yo puedo determinar mi porcentaje de variación estacional. Bien, con los datos anteriores, prepare en forma ordenada los presupuestos financieros, así como los estados financieros proyectados para el 2025. Muy bien, entonces, bien, aquí nos están dando el balance de corrido, ¿verdad? Primero lo tendríamos que ordenar, o sea, el consejo es que primero lo ordenemos, ¿verdad? Para que pues sea más fácil ir trabajando la información. Claro, yo podría ir viendo cada una de las cuentas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo ver aquí efectivo, lo puedo ir marcando, ok, primero trabajo esto, después yo sé que por el orden son cuentas por cobrar, pero para trabajarlo y que no se nos pase ninguna cuenta, mejor si lo ordenamos. Yo ahorita ya se los voy a presentar ordenado, ¿verdad? Ya solo cuentas de activo y pasivo y capital para que veamos que sí cuadra el balance. Ok, entonces veamos. Bien. Aquí les estoy presentando ya el balance general ya ordenado según cómo quedó en el 2024. ¿Sí? Entonces tenemos, según la información, aquí solo lo estoy trabajando activos y pasivo capital, no lo estoy ordenando por corriente, no corriente, ¿verdad? Solo para tener los datos a la mano. Entonces, en efectivo, según la información, ¿verdad? Tenemos 2,000, cuentas por cobrar 200, maquinaria y equipo 1,700, de mobiliario y equipo tenemos 1,000, gastos de organización tenemos 500. Si ven ustedes acá, no hay depreciaciones acumuladas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando no me aparece la depreciación acumulada es porque ya lo estoy rebajando de forma directa de los activos fijos, ¿sí? Por eso es que no aparece, ya está descontado de forma directa. Tenemos del lado del pasivo y capital, proveedores, 200.
del préstamo tenemos 1.500, ¿verdad? Que nos mencionaba ahí que se solicitó a 5 años y ahí nos dan una tasa de interés del 18%, si no estoy mal. De la cuenta de capital son 3.700 y vemos que está cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esta forma, pues ya puedo ir viendo o trabajando cada una de las cuentas en ese orden, ya cuando estemos trabajando los presupuestos financieros, ¿verdad? Ya me va a ser más fácil hacerlo de esa forma. Bien, antes de hacer los presupuestos financieros, yo tengo que hacer algunos cálculos, ¿verdad? Porque me van a servir para poder trabajar las políticas de compras, de ventas, de pagos. Entonces, primero voy a trabajar el rubro de las ventas. Bien, entonces ya ordenamos la información que teníamos acá. Ahora el primer rubro que voy a trabajar son las ventas. Necesito hacer ciertos cálculos acá porque esto me va a servir, como nos están dando una política de crédito, ¿verdad? Entonces necesito pues tener estos datos para poder posteriormente con esta información trabajar las políticas. Bien, entonces en ventas me están diciendo que en el primer semestre tengo 3.200, en el segundo 4.800 y un total de 8.000 al año. Bien, entonces primero me voy al rubro de las ventas. Aquí yo lo voy a hacer primero con mi 100%, ¿eh? O sea, en el enunciado aparece primer semestre, segundo semestre y el 100%. Yo aquí lo hice a la inversa. Primero estoy colocando mi 100%, el total, ¿verdad? Y en el primer semestre me dice que tengo 3.200 y en el segundo semestre tengo 4.800. La sumatoria de estos dos, pues obviamente me tiene que dar mi 100%. Bien, en el enunciado no nos está diciendo cuál es el porcentaje de variación estacional, pero sí lo podemos determinar. ¿Cómo determino mi porcentaje de variación estacional con la información que tenemos ahí? Si tengo mi 100% y me están dando primero y segundo semestre en valores, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo el porcentaje de variación estacional? El total por el semestre dividido el porcentaje por la política. No. Me perdí. Sí, no, está menos complicado. Dijo que, no, aquí solo tenemos que usar estos tres datos, nada más. Me dan mi 100%, ¿sí? Entonces, de mi 100%, ¿cómo sé yo a cuánto corresponde esto y a cuánto corresponde esto? Es el porcentaje, pero sería sacarle el porcentaje del primer semestre y el segundo, ¿verdad? Exacto, ¿y cómo lo sacamos? El total por 50, ¿verdad? No va, porque ahí es como que ese sería como un 30 y este sería un 40 y este un 60. Ahorita lo voy a hacer.
Bien, ¿cómo determino el cálculo? Dividiéndolo. Si mi 100% es 8,000, ¿qué tenemos que hacer? Divido 3,200 dentro de 8,000 y me da 0.40. Eso implica que sería mi 40%. Si divido 4,800 dentro del total, que son 8,000, me da 0.60. Para sacarlo el porcentaje lo multiplico por 100, ¿verdad? Entonces representa mi 60%. Y lo puedo confirmar, ¿verdad? 8 por 4, 32, 3,200, ¿verdad? 8 por 6, 4,800. Por el 60%, ¿verdad? Entonces ya tengo mi porcentaje de variación estacional. No me la dieron, pero sí la puedo determinar porque me están dando los valores y mi 100%. Lo pueden dar también, ¿verdad? O sea, a veces nos dan el porcentaje, a veces lo tenemos nosotros que calcular. Bueno, entonces ya saben cómo calcular el porcentaje si no se lo dieran, ¿verdad? Cada dato de cada semestre, en este caso, lo divido dentro de mi 100%. Licenciada, digamos, ahí hay que estar, va a calcular, así porque yo voy a dividir por 35 para llegar al resultado, ¿verdad? Ahí lo hizo por tanteos, pero si solo divide dentro del total, de una vez le da el porcentaje y de ahí lo comprueba, ¿verdad? Solo para estar seguro. Ok, gracias, licenciada. Sí. Bien, entonces veamos en la información. Ok, el orden en el que se tiene que trabajar después de las ventas sería mi costo de ventas o mi costo variable, ¿sí? Porque esta información, nuevamente les comento, es porque me va a servir ciertos datos para poder trabajar las políticas. Entonces, primero veamos el costo variable. Mi costo variable nos dice que es el 50%. ¿De qué? De las ventas, ¿verdad? Porque el costo de ventas está relacionado con las ventas. Entonces, mi costo variable es el 50%, de los cuales el 40% es materia prima y el 10% restante es otro variable. Quiere decir que mi costo variable se divide en materia prima y otro variable. Bien, entonces me dice 50% de las ventas, el 40% es materia prima y el 10% es el otro variable. Bueno, entonces nos vamos. Aquí a ver si no se me enredan o voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Licenciada, antes de que continuemos, disculpe que la interrumpa, ¿será que podría subir un poquito para verlo de arriba? Solo es que se me trabó un poquito y no pude verlo. Solo va a tomar captura. Para ver cómo está para ver cómo está el balance. Sí, cómo licenciada. quedó ya ordenado. Sí, gracias, licenciada. Ok. Listo, ya le tomé captura, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Ok, veamos. Mi costo me está diciendo que, en costos tenemos costo variable y costo de producción. Primero vamos a trabajar el costo variable. O mi costo de ventas, ¿verdad? Ya cuando lo traslade al estado de resultados. Entonces, en mi costo variable me dice que es el 50% ¿de qué? De las ventas. Entonces, si yo le calculo el 50% a 8,000, mi 100% serían 4,000. Si yo le calculo el 50% a 3,200, estamos hablando de 1,600 el 50%. Y de 4,800, mi 50% son 2,400. ¿Sí? Me dice que mi costo variable es el 50%. ¿De qué? Del total de mis ventas. El 50% de 8,000, 4,000. El 50% de 3,200 es 1,600 y el 50% de 4,800, 2,400.
Obviamente la suma de forma horizontal me tiene que dar el total de 4,000. Y me dice que está distribuido en materia prima el 40% y en otro variable mi 10%. Claro, es el 40 y el 10 siempre del total de las ventas, no de 4,000. Estamos hablando que si este es el 50% de 8,000, mi 40% tiene que ser de 8,000 y mi 10% también de 8,000 para que me cuadre mi 100%, ¿verdad? No puede ser el 40% de 4,000. Entonces, si yo le calculo el 40% a 8,000, me da 3,200. Y si le calculo el 10% a 8,000, me da 800. La sumatoria de estos dos me tiene que dar el total, 4,000. Bien, entonces nuevamente, el 40% que corresponde a materia prima de 3,200 sería 1,280. Y el 10% que correspondería de otro variable sobre los 3,200 sería 320. La sumatoria de estos dos me tiene que dar 1,600. Con los 2,400, ¿verdad? El 40% de materia prima de 4,800, 1,920. Y el 10% de 4,800, 480. Estos dos valores me suman 2,400. Ahora bien, ¿por qué yo tengo aquí el 100%? Porque lo podemos hacer de dos formas. Al menos este lo podemos hacer de dos formas. Este es el 50% de mi 100%, ¿sí? Ahora bien, si yo tomo este valor, porque ahorita mi costo variable se convierte este dato en mi 100%, este dato en mi 100% y este dato en mi 100%, ¿sí? Entonces, lo puedo trabajar igual, solo que duplicando el porcentaje, porque este es ahora, o sea, si yo trabajo esto ahora como si fuera mi 100%, entonces el 40 se convertiría en 80% y el 10% en 20%, porque la sumatoria de los dos me tiene que dar mi 100%, ¿sí? O sea, el 80% de 4,000 serían 3,200 y el 20% de 4,000 serían 800, ¿sí? O sea, lo puedo trabajar de las dos formas. Este caso, el 40% del total o el 80% del dato que ya calculé, que es el 50%. No sé si me di a entender en esta parte. En este caso calculé el 40% del total, sí, el 50% en el total del costo variable y el 40% que me dice acá para materia prima y el 10% sobre el total para otro variable. Ok, veamos entonces. En este ejercicio nos están dando porcentajes. En los otros siguientes ejercicios nos dan el valor, o sea, nos dan el monto. En este es el más, empezamos con complicaciones porque nos están dando el porcentaje de incremento, ¿verdad? Pero ya en el otro ejercicio vamos a ver lo que difiere en que nos dan cuál es el valor ya del costo variable. Entonces ya no tenemos que estar haciendo ese cálculo del 40 o 10, ¿verdad? Bien.
Entonces aquí ya calculé mi costo variable, ahora voy a calcular el costo de producción. En el costo de producción, en el costo de producción se manejará un stock igual al otro variable. O sea, el otro variable que habla acá, que sería este de acá. Bien, entonces nuevamente en el costo de producción manejamos un stock igual al otro variable. Entonces veamos cómo se trabaja esta parte. Bien, cuando yo hablo de que se maneja un stock igual al otro variable, le tengo que sumar el otro variable. ¿Cuánto calculé de otro variable? 800, 320 y 480. Pero ese dato no es solamente ese dato. Se va a manejar un stock igual, pero se lo tengo que sumar a mi costo variable. O sea, del dato que trabajé en el costo variable, para tener el total de la producción sería sumándole un stock igual al otro variable. Por eso es que aquí tengo 4,800. Porque a los 4,000 le estoy sumando un stock igual al otro variable. Entonces el total me da 4,800. En el primer semestre, los 1,600 les voy a sumar un stock igual al otro variable del primer semestre. Entonces estamos hablando de 1,920. Y acá le voy a sumar un stock igual al 480. Entonces serían 2,880. Aquí se los voy a colocar para que lo tengan al costo variable, que es el dato que me dio acá. Se le sumó el otro variable, que es el del numeral 2, ¿verdad? O sea, estamos hablando de este numeral 2, del costo, que son lo que corresponde al otro variable. Y de igual forma tengo que distribuirlo en materia prima y otro variable, como lo hicimos acá. Materia prima, otro variable. Solo que aquí, este dato sí ya es mi 100%. Estos 4,800 es mi 100%. Por lo tanto, si yo hablo que para materia prima le correspondía el 40%, se duplica, porque ahora este es mi 100%. Entonces, mi materia prima se convierte en 80% y el otro variable en 20%, porque la sumatoria de 80 más 20 me da 100. Sí, estoy duplicando el porcentaje que me dieron acá, el 40 y el 10. Entonces, para convertirlo en un 100%, mi materia prima se convierte en 80% y el otro variable en 20%. Entonces, aquí sí le tengo que calcular el 80% a 4,800 y el 20% a 4,800. La sumatoria de estos dos valores me tiene que dar el total. Nuevamente acá, 1,920 por el 80% y 1,920 por el 20%. La sumatoria de estos dos me tiene que dar el total. Igual, ¿verdad? Esto por el 80% me da 2,304 y esto por el 20%, 576. La sumatoria de estos dos me tiene que dar el total. Y de igual forma, la sumatoria de estos dos, ¿verdad? Me tiene que dar mi 100%. La sumatoria de estos dos me tiene que dar mi 100%. Licenciada, digamos que ahí, como usted dice, se duplica. ¿Y por qué se duplica en producción? Sí, lo que pasa es que, vean, aquí, por ejemplo, trabajamos el 50% de esto. ¿Sí? Entonces, por eso es que al calcular este y este, calculé el 40%, pero del total, de mi 100%. En cambio, aquí sí ya tengo que convertir el 40% en 80 y el 10% en 20.
¿Por qué? Porque este ya se convierte en mi 100%. Entonces, yo no le puedo calcular el 40% a esto y el 10% a esto, porque entonces solo estaría trabajando el 50%. Y el otro 50% lo dejo volando. Entonces, aquí, como este ya es mi 100%, tengo que duplicar el porcentaje que me dan. Claro que me tiene que sumar el 100%. No es que yo me vaya a inventar, entonces aquí 60-40. No, estoy duplicando estos dos valores para que se conviertan en 100%, la sumatoria de ambos. Okay. No sé Gracias, si licenciada. me doy a entender en ese sentido. Sí, gracias, licenciada. ¿Sí? Bien, entonces, como les digo, estos datos los estamos calculando porque como nos hablan políticas de cobro, los saco de acá. Como me habla de políticas de compras, ¿verdad? Compras de insumos, de materia prima, lo voy a sacar de acá, ¿verdad? Y hay otros datos que me van a servir. Entonces, por eso es que necesito hacer estos cálculos iniciales, ¿verdad? Antes de llegar a los presupuestos financieros. ¿Ok? Bien, entonces veamos. Vamos a empezar con la primera cuenta, que sería la cuenta por cobrar. El efectivo, recordemos que se trabaja hasta el final, ¿verdad? Porque no sabemos todavía cuánto nos va a quedar de saldo, ¿verdad? Entonces eso se trabaja al final. La primera cuenta que vamos a trabajar es la de, el efectivo lo dejamos de último, es la de cuentas por cobrar, que parte de un saldo inicial de 200. Y para trabajar las cuentas por cobrar, nosotros tenemos que tomar la política de cobros, porque yo aquí necesito saber cuánto voy a cobrar, ¿verdad? Y cuál es el saldo que me va a quedar en cuentas por cobrar. Entonces, para trabajar cuentas por cobrar, yo tengo que tomar la política de cobros. Y en este caso nos dice que la empresa vende a 60 días. Entonces, ¿cuánto le doy yo de límite cuánto días de crédito le doy yo a mis clientes? 60. 60 días. Si lo trabajo en meses, estamos hablando que la política de crédito es de 2 meses. Bueno, entonces, veamos. Aquí ya empiezo con mis presupuestos financieros. Vamos a empezar primero con las cuentas por cobrar. Recordemos que las cuentas por cobrar vienen de un saldo inicial, lo aumento con las ventas, lo disminuyo con los cobros y me queda un saldo final. Entonces aquí tenemos en el saldo inicial, según balance, aquí tengo, por eso ordené el balance. En cuentas por cobrar, tengo un saldo inicial de 200 quetzales. ¿En dónde coloco el saldo inicial? Solo en mi 100%
y en el primer semestre, porque ahí en ambos empiezo con el mes de enero, ¿sí? Entonces, mi saldo inicial en mi 100% es 200 y mi saldo inicial en el primer semestre es de 200. Voy a ver qué datos ya tengo. Ya tengo las ventas. Ya tengo las ventas al crédito porque lo calculé aquí arriba. Por eso es que necesitábamos calcular eso, porque para saber cuáles son las ventas anuales. Entonces, mis ventas anuales ya las tengo, ¿sí? Entonces, solo las bajo. Las ventas en el 100% son 8,000. En el primer semestre son 3,200 y en el segundo semestre son 4,800. Los cobros no los tengo, pero los puedo calcular en base a la política de crédito. ¿Cuántos meses doy de crédito? 2. ¿Sí? 60 días. Dice que la empresa vende a 60 días. Entonces, puedo determinar los cobros. No los tengo todavía. Eso los tengo que determinar en base a mi saldo final. Entonces, así como hacíamos cuando no teníamos el inventario final para calcular la producción, es igual. Es el mismo procedimiento. Primero tengo que calcular mi saldo final para después poder calcular los cobros. Entonces, así como hacíamos o utilizábamos la fórmula para calcular saldo, vamos a ver, para calcular inventario final, ¿se recuerdan? Cuando calculamos la producción, en donde tomábamos ventas por el porcentaje de variación estacional dividido el tiempo de variación por la política. Usamos prácticamente la misma fórmula, solo que vamos a utilizar, dependiendo de lo que voy a calcular, pues son los datos que voy a utilizar. En este caso, para calcular mi 100%, voy a tomar el dato de mis ventas, porque lo que yo necesito es, en base a mis ventas, calcular mi saldo final. Entonces voy a tomar mi saldo final, perdón, mis ventas. Primero voy a calcular mi 100%, ¿sí? Porque la fórmula larga solamente sirve para calcular el 100%. Entonces, ¿qué datos tomo? Mis ventas lo voy a multiplicar por el porcentaje de variación estacional. Aquí voy a tomar siempre el del último periodo. ¿Por qué? Porque estoy terminando en el mes de diciembre, ¿sí? Aquí, en mi 100%, yo comienzo en enero y termino en diciembre. Entonces, el saldo que yo quiero al final es el del mes de diciembre, ¿verdad? Entonces, voy a tomar siempre el porcentaje en donde cae el mes de diciembre. En este caso, el porcentaje es el 60% en donde cae diciembre. Entonces serían mis ventas por el porcentaje de variación, que sería el del mes de diciembre, siempre es el del último periodo, dividido mi tiempo de variación, que en este caso estamos hablando de semestres. Entonces, ¿cuál sería mi tiempo de variación? Si estoy trabajando semestres, ¿cuál es el tiempo de variación? 6. 2. 6. Oh, no, 6. 6 meses hay en cada semestre. Y la política sería 2, porque me dice que la empresa vende a 60 días. ¿Cuántos son 60 días? 2 meses. Entonces lo voy a colocar acá en la parte inferior para que lo tengan de referencia. ¿Cómo estoy calculando mi saldo final? Las ventas anuales multiplicado por el porcentaje de variación estacional
Y en este caso, como estoy calculando mi 100%, tengo que tomar siempre el porcentaje en donde cae diciembre, porque este dato final lo estoy calculando a diciembre. Dividido mi tiempo de variación, que son 6 meses, porque estamos trabajando en semestres, por la política, que son 2. Entonces, al hacer esta operación, 8,000 por 0.60 dividido 6 por 2, el saldo que me va a quedar al final del año serían 1,600. Eso es lo que me va a quedar de saldo, según la política. Esto es para calcular mi 100%. Ahora, para calcular los semestres. Para calcular los semestres nos vamos a utilizar la fórmula larga, porque ya estamos trabajando cada semestre. Entonces, el dato que voy a tomar siempre son las ventas, que en este caso serían las ventas del primer semestre, que serían 3,200. Solo que ahí ya no lo multiplico por el porcentaje de variación estacional porque ya lo tenemos. ¿Sí? Solo lo voy a dividir dentro del tiempo de variación por la política. Repito, cuando ya la fórmula larga solo la voy a utilizar en el 100%. Y la voy a cortar cuando ya trabajemos cada semestre. Es decir, solo voy a utilizar las ventas del periodo, que serían 3,200 en este caso, dividido mi tiempo de variación, que son 6, porque estamos trabajando en semestres, por la política, que son 2. Entonces, en el primer semestre me quedaría un saldo de 1,067. Y hacemos lo mismo con el segundo semestre, dividido mi tiempo de variación por la política. Y el saldo, entonces, que me estaría quedando al final del año sería 1,600. Y recordemos que de una vez lo voy a trasladar porque eso ya lo hemos trabajado en los ejercicios anteriores. ¿Cierto? Entonces, si yo me quedé a junio con un saldo de 1,067, este saldo yo lo traslado a julio. El saldo final de un periodo se convierte en el saldo inicial del otro periodo. Entonces, si vemos aquí, yo ya cuántos cobros voy a realizar en el año. Y aquí se los estoy colocando. Para calcular los cobros, yo tomo información que ya tengo. El saldo inicial más las ventas menos el saldo con el que me voy a quedar al final del periodo. Entonces, si yo sumo 200 más 8,000 menos 1,600, por diferencia, ¿cuánto voy a cobrar? 6,600 en el año. Ahora en el primer semestre, el saldo inicial más las ventas al crédito que voy a realizar, menos el saldo con el que me voy a quedar. Entonces, por diferencia, los cobros que voy a realizar en el primer semestre ascenderían a 2,333. Y en el segundo semestre, la misma operación. El saldo inicial, le sumo las ventas al crédito y le resto el saldo con el que me voy a quedar. Entonces, por diferencia, 4,267. Y si hago la corroboración, ¿verdad? Si corroboro, saldo inicial más ventas menos los cobros, saldo final. Saldo inicial más ventas menos cobros, saldo final. Saldo inicial más ventas menos cobros, saldo final. Claro,
La sumatoria de estos dos valores siempre me tiene que sumar mi 100% en horizontal. Y la sumatoria de estos dos valores me tiene que sumar mi 100%. Mis saldos finales siempre van a quedar igual. Aquí tengo mi 100%, ¿sí? Aquí termino a diciembre. Entonces mi saldo final al mes de diciembre va a ser de 1,600. Y si ustedes ven, obviamente me tiene que quedar igual en el segundo semestre. Porque aquí estoy terminando, en mi 100% estoy terminando en diciembre y aquí en el segundo semestre estoy terminando también en diciembre. Por lo tanto, estos dos valores siempre me tienen que dar igual. ¿Sí, Mildred? Licenciada, digamos que en la primera operación uno maneja siempre con el mes de diciembre, que es el mayor porcentaje de, digamos, ahí el 0.60. Sí, cuando calculo mi 100%, o sea, aquí estoy calculando de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, aquí yo ya no trabajo aquello de que en qué periodo voy a querer, al menos cuando calculo cuentas por cobrar, en qué periodo cae, no. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que quiero, este dato que me va a quedar al final, ¿en qué fecha me queda? En diciembre. Entonces, para hacer estos cálculos, yo tengo que tomar el porcentaje de variación a donde corresponda diciembre. En este caso fueron 60. Si me hubiera quedado 20, 15, el porcentaje que sea que me caiga en diciembre, ese es el porcentaje que voy a utilizar acá, en la fórmula larga. Ok, gracias, licenciada. Y esos 1,600 caen en diciembre, tienen que caer en diciembre, dice, ¿verdad? Sí, o sea, este cálculo, al hacer este cálculo de acá, 8,000 por punto 60 dividido 6 por 2, le dio que el saldo final va a ser de 1,600. Okay, con eso nos vamos a quedar pendiente de cobro en el año. Gracias, licenciada. Ok. Y de igual forma, ¿verdad? El saldo final que calculé en el primer periodo fueron las ventas que tengo del primer semestre. Aquí solo lo divido dentro del tiempo de variación. Ya no lo multiplico por el porcentaje porque ya lo tengo. Yo ya sé que el primer semestre es un 40% y el segundo semestre es un 60%. Por eso es que no lo tomo en cuenta. Solo lo divido dentro del tiempo de variación por la política para saber cuánto me va a quedar de saldo final. Igual en el segundo semestre, ¿verdad? Solo que tomo las ventas del segundo semestre, que son 4,800. Dividido mi tiempo de variación, ¿verdad? Que son 6 porque estamos trabajando en semestres y la política de cobros que son 2 meses, 60 días. Entonces determinamos los saldos finales. Ya por diferencia es que determinamos los cobros. Saldo inicial más ventas menos saldo final. La diferencia, pues son los cobros, obviamente, ¿verdad? Igual en el segundo semestre. El saldo inicial más las ventas que hicimos menos el saldo que me va a quedar al final del año, perdón, pues los cobros al final del semestre, perdón. Los cobros serían de ese periodo 2,333. Este dato no lo tenía, pero lo traslado de aquí para acá, ¿verdad? Porque yo ya sé que el final de un periodo es el inicial del segundo periodo. Nuevamente, ¿verdad? Saldo inicial más las ventas que hice al crédito menos el saldo con el que me voy a quedar. Determino por diferencia cuál es el cobro que voy a hacer en el segundo semestre. Bien, por cuestión de tiempo nos quedamos hasta acá y continuamos el día de mañana. Si mañana al ustedes volver a ver el documento tenemos dudas, podemos recapitular rápido, brevemente, ¿verdad? Nuevamente esta operación, ¿verdad? Pero sí, solo si necesito que se recuerden de las fórmulas que ya hemos utilizado anteriormente, ¿verdad? Porque esta ya la utilizamos,
que fue la misma que hacíamos cuando calculábamos el inventario final al momento de calcular la producción, ¿verdad? O sea, el procedimiento es el mismo, solo que cambiamos el dato que necesito yo determinar, ¿verdad? Bueno. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá.